Plaza Pública, un programa que te permitirá conocer con facilidad la realidad sociopolítica, económica y cultural de Taiwán. Te invito a ser parte de Plaza Pública con Vanessa Luo en Radio Taiwán Internacional. Bienvenido, estimado oyente de Radio Taiwán Internacional, a otra nueva edición de Plaza Pública. Mi nombre es Vanessa Luo y en esta oportunidad presentaré un tema especialmente emotivo para Taiwán. Es que este año se cumple el 30º aniversario de las elecciones presidenciales directas. Así es, Taiwán celebra este año el 30º aniversario de sus elecciones presidenciales directas. Y al repasar por estos 30 años, Taiwán ha pasado de ser una sociedad autoritaria a una democrática y pluralista, con las elecciones presidenciales directas desempeñando sin dudas un papel catalizador crucial. Para la generación joven, la democracia se ha convertido en parte del ADN taiwanés, lo que garantiza que Taiwán no va a retroceder, independientemente de los acontecimientos futuros. Este año se cumplen exactamente 30 años desde las primeras elecciones presidenciales directas de Taiwán. En 1996, tan solo 2 años después de que Chen Shui-bian del Partido Democrático Progresista ganara las elecciones a la alcaldía de Taipei en 1994, el pueblo taiwanés comenzaba a experimentar los importantes cambios que trajo consigo la democracia directa cuando se celebraron las primeras elecciones presidenciales directas. En aquel entonces, China había realizado pruebas de misiles a gran escala intentando intimidar con la fuerza lo que se consideró el momento en que las relaciones entre ambos lados del estrecho estuvieron más cerca de la guerra en décadas. En aquel entonces, muchísimas personas participaban en numerosos movimientos sociales y hacían esfuerzos por el progreso democrático, el desarrollo político y la apertura de Taiwán. Finalmente, el pueblo taiwanés pudo elegir a su propio presidente, logrando así una verdadera autonomía y convirtiéndose finalmente en un país democrático. En ese entonces, la atmósfera entre ambos lados del estrecho era realmente tenso. Lee Kun-sen, actual legislador del Partido Democrático Progresista, en ese entonces servía para el ejército en la pequeña Kinmen. Él decía que se sentía profundamente esa tensión y que el ambiente era realmente sombrío. Recuerdo que a finales de 1995 comenzamos a prestar especial atención a los generadores, los camiones cisterna y algunos equipos de munición, y siempre nos asegurábamos de que el suministro de generadores y camiones cisterna fuera ininterrumpido. Necesitábamos generar electricidad y tener agua. En aquel momento sentí la crisis del estrecho de Taiwán como si una guerra pudiera estallar de verdad. Lee enfatizó que incluso quienes no estaban en el frente sintieron la tensión y la presión de la situación en los campus universitarios, un punto de inflexión en las decisiones profesionales de muchos graduados. Un ejemplo es el de Lin Chumiao, quien es legisladora del Partido Democrático Progresista. Ella recordó que si bien hubo mitines y foros en el campus en aquel entonces, toda la información era fragmentada y dispersa. Y justamente fue este motivo la que la impulsó a cambiarse de carrera de ciencias políticas a periodismo, con el fin de poder conocer la verdad. Otro testimonio ha sido el de la legisladora del Partido Democrático Progresista, Wu Ziyao, quien en aquel entonces estudiaba lenguas extranjeras en la Universidad Católica Fu-Jen. Afirmó no tener muchos recuerdos de la situación, pero sí recordó al expresidente Li Teng-hui, quien mencionaba que el Partido Comunista de China nunca podría amedrentar a esta isla. También considera que la creciente participación e implicación del pueblo taiwanés en los asuntos públicos se basa en las elecciones presidenciales y directas que comenzaron hace 30 años. Para la gente, el hecho de que puede elegir al presidente ha aumentado significativamente la respuesta del pueblo a la democracia y al voto en términos de participación electoral, disposición a votar, debates sobre políticas nacionales e interés por los asuntos públicos.
Por lo tanto, en los 30 años transcurridos desde que comenzaron las elecciones presidenciales directas en 2007, la sociedad civil de Taiwán se ha vuelto cada vez más dinámica y el funcionamiento de los partidos políticos se ha vuelto cada vez más estable. Por su parte, Lee Kun-sen también cree que el levantamiento gradual de las prohibiciones a los partidos políticos y periódicos tras el levantamiento de la ley marcial en Taiwán ha hecho que el entorno sea más abierto, permitiendo el surgimiento de ideas más diversas. La elección presidencial directa de 1996 permitió, además, que el pueblo taiwanés se apropiara verdaderamente de su propio país. La elección presidencial directa de 1996 realmente hizo que los taiwaneses sintieran que controlaban su propio país. Antes no se podía decir con certeza República de China o Taiwán, pero Taiwán puede elegir a su propio presidente, lo que significa que los taiwaneses pueden apropiarse de su país. Para nosotros, esto es una continuación natural de nuestra identidad. Si bien la conciencia local de Taiwán se ha arraigado gradualmente durante su proceso de democratización, los desafíos nunca han cesado. En la era de Internet, la rápida difusión de información y la popularidad de videos cortos se han convertido en herramientas de la guerra cognitiva de China. Shen Po-yang, legislador del Partido Democrático Progresista, se mantiene optimista y confiado en la juventud de Taiwán. Él afirmó que la conciencia democrática de Taiwán no se construyó de la noche a la mañana. Se estableció paso a paso gracias a los esfuerzos de muchísimos predecesores. Y aunque la hostilidad y las amenazas de China continental hacia Taiwán no han cambiado en décadas, la percepción general de crisis entre los taiwaneses ha mejorado. Él también ha citado como un ejemplo un libro anterior del que él es coautor, llamado ¿Qué hacer cuando el Partido Comunista de China ataca?, de una época en la que ninguna editorial estaba dispuesta a publicarlo. En la actualidad hay cada vez más libros similares disponibles, lo que demuestra que los taiwaneses tienen una comprensión y una percepción de crisis muy diferente. También representa el florecimiento gradual de la resiliencia democrática de Taiwán. Por último, Lee cree que si bien las operaciones de Internet de China son cada vez más sofisticadas, la democracia está arraigada en el ADN del pueblo taiwanés y Taiwán no va a retroceder fácilmente. Él enfatizó que la apertura y la libertad continuarán, pero deben estar atentos a que China pueda usar otro sistema libre para lanzar contraataques autoritarios. Estos 30 años no han sido nada fáciles para esta isla. Se ha tenido que ir reconstruyendo, cayéndose en el camino y volviéndose a levantar muchísimas veces. En Taiwán huele a democracia, por lo que el pueblo no está dispuesto a cambiar esta libertad por nada en el mundo. Así finaliza otra edición de Plaza Pública. Como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Un beso enorme y hasta la próxima.